Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar con el tema Impacto de los hábitos mentales en la educación. El día de hoy nos acompaña la maestra Lisette Adriana Pinacho Escobar, la cual le voy a pedir que se pueda presentar con todos nuestros participantes. Bienvenida, maestra, aquí a su casa, a la Universidad Santander. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lisette Adriana Pinacho Escobar, soy docente de la Universidad Santander, de diferentes maestrías. Yo cuento con 2 maestrías, que es maestría en Psicología Educativa y maestría en Psicopedagogía. Y bueno, esta ha sido como mi experiencia docente en la universidad, ya han sido de varios años, creo que más de... No, la verdad ya no me acuerdo, creo que más de 6 años fácil, o más de entre 6 o 7 años de trayectoria, entonces estar trabajando con la universidad, y es un gusto y un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Pues la dejo para que pueda compartir su trabajo en esta tarde con los participantes. Gracias. Adelante. ¿Podemos compartir pantalla? Okay, ¿se logra ver? Sí, sí se ve, maestra. Adelante. Bueno, el día de hoy, en esta tarde, vamos a estar hablando del impacto de los hábitos mentales. Ay, se me borró ahí, mentales, de la educación. Voy a ir presentando lo que es la presentación. Bueno, de encuadre ya de alguna manera han estado en varios webinars y bueno, de entrada se solicita que mantengan su sonido apagado. En cualquier caso que ustedes tengan preguntas, eso se deja al final. En cuanto a comentarios o preguntas que ustedes tengan, es importante que las vayan anotando incluso en el chat para que no se olviden. Y al finalizar se retomarán las preguntas que son importantes para este webinar y se puedan contestar. Y también, bueno, de manera respetuosa en todo momento, y si hay alguna dificultad en el audio o video que ustedes tengan, pues es importante que lo comenten en el chat. Esto como primer inicio. De entrada, bueno, sean bienvenidas y sean bienvenidos a este webinar en el que vamos a estar hablando respecto a lo qué son primero, ¿no? Los hábitos mentales y qué tiene que ver con la educación. ¿Cuál sería el objetivo? Analizar este impacto que tiene que ver en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de sus componentes. Para ello, bueno, la parte principal de lo que es la educación, finalmente en todo ámbito educativo, lo que interesa, lo que es necesario es optimizar el aprendizaje. En este caso, el sistema educativo, bueno, se ha preocupado por enfocarse a un modelo que represente, que sobre todo cuide los criterios que se fomentan en el aprendizaje, de tal manera de que sea eficaz, ¿no? ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de contribuir a toma de decisiones y sobre todo evaluar programas, ¿no? Esto como en un sentido general de lo que es el ámbito educativo. Para ello, bueno, ¿cómo podemos lograr cómo lograr este aprendizaje eficaz? Bueno, para eso pues se requieren estrategias que promuevan teniendo rutinas que se emplean en el momento de aprender. Para ello, pues de lo que vamos a estar hablando en este breve tarde es establecer o hablar de la importancia de establecer hábitos, ¿no? Creo que hemos escuchado respecto a hábitos en cuanto a la vida diaria, pero ¿qué pasa o a qué se refiere en este sentido estos hábitos en el aprendizaje que tienen que ver con los hábitos mentales, ¿sí? Bueno, se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué son? ¿No? Vamos a adentrarnos como ya en específico, ¿no? ¿A qué se refiere un hábito mental? Bueno, para ello, dentro del modelo de dimensión del aprendizaje, nos hablan como del comportamiento adquirido o disposiciones que cada individuo pues tiene para realizar tareas, pero no solamente en cuestiones de resolución, sino también de manera exitosa, ¿no? A esto se refiere. Para ello, bueno, existe un patrón de comportamiento que cuestiona el por qué pensamos, cómo pensamos, o por qué o cómo hacemos lo que hacemos. Prácticamente es como el aprender a aprender, cómo me doy cuenta, ¿no? Lo que en otro tipo de teorías conocemos como esta parte de metacognición. En este sentido, nos hablan que el hábito mental tiene que ver con esta capacidad de resolver tareas, pero no solamente de resolverlas porque sí, sino de ver todo un proceso de manera exitoso para que nos demos cuenta de cómo es que pensamos, cómo es que resolvemos esa situación o cómo es que resolvemos algo, ¿no? A través de lo que vamos aprendiendo.
Para ello, los hábitos mentales pues tienen que ver con categorías generales, ¿no? ¿Cómo se componen estos hábitos mentales? Bueno, para empezar, se componen de pensamiento crítico. ¿Sí? Son categorías que vamos a ir desglosando a lo largo en cuanto a qué es pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo es que se considera desde este modelo de dimensión del aprendizaje, cómo se consideran estos hábitos mentales? En cuanto al pensamiento crítico, que tiene ciertas características, también en cuanto al pensamiento creativo y también en cuanto al pensamiento autorregulado. ¿Sí? Estas tres categorías son importantes porque es lo que van a categorizar los hábitos mentales. Iniciando como en la primera categoría o describiendo la primera categoría, hablamos que el pensamiento crítico va a tener o va a tender hacia estas características, ¿sí? Para empezar, bueno, ¿qué es lo que es importante para poder entender que tengo o que estoy gestionando un hábito mental desde esta primera categoría del pensamiento crítico? Bueno, de entrada es que busco precisión, es decir, ser preciso y buscar precisión. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo establezco o convierto la precisión en una meta. ¿Sí? Para ello, pues es importante reconocer que todos tenemos la responsabilidad de alguna manera de realizar no solamente actividades o tareas, ¿no? En cuanto a aterrizarlo a aspecto académico, por ejemplo, ¿no? Sino también que sea de forma precisa, es decir, de forma clara, que tenga un contenido o que tenga estándares de precisión o de especificidad, ¿no? En cuanto a las tareas que realizo, es decir, que tengo como actividad, ya sea para dar una clase o ya sea para recibir una clase, bueno, qué en específico es lo necesario que debo aprender, ¿no? Como primera pauta. Segundo, bueno, buscarlo, sino también serlo. Sí, o sea, aquello que yo también pido en los demás se supone que es algo que yo también debo dar. Entonces, buscar la claridad, pues aquí tiene que ver con la comunicación. O sea, cuántas veces, sobre todo en trabajos colaborativos, cuando realizamos, no solamente en una cuestión de aula, sino también en una cotidianidad con amigos, incluso en la familia, o también en el aula con compañeros o en trabajo también, buscamos una comunicación clara y eficaz. Tiene que ver con el aspecto de ser o aprender a trabajar de una forma claridosa, de una forma precisa en cuanto a lo que yo quiero comunicar del otro y que sea claro mi mensaje de lo que quiero dar a conocer. Ese sería como segundo aspecto, ¿no? El otro, respecto al pensamiento crítico, pues es mantener la mente abierta. ¿Qué significa? Que logremos escuchar los diferentes puntos de los demás. O sea, qué tan capaces somos de poder escuchar diferentes ideas, de diferentes perspectivas, con este objetivo, pues de entenderlas y sobre todo de apoyarnos en esas ideas para poderlas retroalimentar incluso, ¿no? Y pues la finalidad es que esto va a optimizar la comunicación. O sea, eso también va de la mano con el punto anterior, porque esto va a ayudar a poder colaborar y sobre todo el también aprender a respetar los puntos de vista en los que no estoy de acuerdo, ¿no? Este sería como esta flexibilidad cognitiva que me permita poder lidiar en cuanto a ideas que no son de mi agrado, por ejemplo, ¿no? Pero que no son descartados tan fácilmente y más si no es una idea en la que yo hubiera pensado como una parte original, sino que es una idea que puede aportar y que puedo respetar incluso si no estoy de acuerdo. El otro punto es contener los aspectos impulsivos. Aquí el pensamiento crítico desde esta perspectiva pues nos maneja que hay que contener los aspectos impulsivos, es decir, hay que aprender a abstenerse de hacer comentarios incluso inapropiados, ¿no? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en el aula con incluso los chicos o los estudiantes, bueno, ahorita no tanto en sentido presencial o incluso sí a nivel virtual, que hay veces que el ponerse de acuerdo simplemente en un trabajo colaborativo ya es un arte de por sí. Ahora, también el abstenerse de comentarios que tal vez no apoyen o no favorezcan, ¿no? En cuanto al trabajo o la tarea que se tiene que realizar. Y esto, bueno, lo podemos ampliar a otros ámbitos que también tienen que ver, ¿no? En cuanto a incluir situaciones que deben ser contenidas o saber cómo actuar de manera rápida, ¿no? En ciertas circunstancias de trabajo, por ejemplo.
Y bueno, la otra postura o el otro punto es asumir una postura cuando la situación lo amerite, que va muy ligada a la anterior. Es decir, no solamente puedo ser prudente en cuanto a los comentarios que estoy trabajando dentro del aula, sino también a asumir una postura. En este caso, por ejemplo, el docente, pues no es que vaya a ponerse de acuerdo de lado de alguno de los compañeros que está tal vez en desacuerdo de algo, sino simplemente mantener una postura mediada, una postura congruente y en base a eso actuar en una situación que tenga que ver ya sea desde la parte docente o también desde el estudiante, ¿sí? El otro aspecto sería pues responder de una manera apropiada a sentimientos y al nivel de conocimiento de los demás. En este sentido, pues encontramos que estar atentos sobre todo a los mensajes, aprender a ver más allá, ¿no? No solamente en estos mensajes, por ejemplo, en el aula, aprender a ver mensajes implícitos y explícitos, ¿no? Por ejemplo, ante esto yo recuerdo en una ocasión entrando al aula, es muy comunicativo ver, por ejemplo, cuando entramos al aula o cuando estábamos de manera presencial, ver cómo están divididos o cómo está sentado el grupo, ¿no? Encontramos a veces, o al menos a nivel universitarios, me he encontrado con grupos que están sentados tal vez algún grupo conglomerado de un lado y otro grupo del lado derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces entrando, recuerdo esta anécdota en un grupo, que entrando pareciera eran pocos los estudiantes, eran cerca de 10 estudiantes, y la mayoría, prácticamente estoy hablando de 7 a 8 estudiantes, alejados de los dos más, ¿no? Había dos que pareciera que estuvieran rezagados. Entonces, de entrada, recuerdo el primer día de clases, ni siquiera conocía al grupo, pero de entrada eso me dice algo dentro de lo que se percibe, ¿no? O sea, puede ser que el grupo no se lleve bien, algo está sucediendo con esos dos compañeros, etcétera, ¿no? Sin necesidad de estar viendo o sin necesidad de tener un reporte en el que me estén diciendo estos datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos es como los elementos que dicen, bueno, ayudar desde este enfoque a atender a este tipo de características desde acuerdo al pensamiento crítico. El siguiente o la siguiente categoría nos habla del pensamiento creativo, ¿no? Para ello el pensamiento creativo tiene que ver, o la creatividad, pues tiene que ver con un conjunto diferente de hábitos mentales, tiene que ver con poder crear de forma diferente algo que por lo regular estamos acostumbrados o habituados, ¿no? Para ello las características, la primera de ellas es perseverar. ¿Qué tan perseverantes podemos ser? Es decir, qué tanto nos apegamos a la tarea, qué tanto permanecemos dedicados o comprometidos a encontrar respuesta a alguna actividad, por ejemplo, o alguna situación, ¿sí? Qué tanto algo que no me salga, que regularmente puede ser en ejercicios o académicos, que algo que no, por ejemplo, en trabajos de investigación que no te salen a la primera, qué tanto persistes o qué tanto te comprometes a poder sacar una actividad o un trabajo, ¿no? A nivel áulico en el que te permita poder crear algo nuevo de eso que tienes como actividad, ¿no? O como lineamientos. Y bueno, esto es con la finalidad de aprender más de las tareas que representen un desafío académico, ¿no? Este sería como el primer punto. El otro aspecto nos habla de extender los límites del conocimiento y las capacidades. Esto pues significa buscar nuevos retos, significa buscar nuevas estrategias, en este caso de algo en lo que me parece que puede ser muy tedioso, que yo mismo me pueda poner retos para poderlo realizar de forma nueva, no solamente a nivel académico, sino esto habla a nivel físico, a nivel psicológico. Es intentar cosas en las que consideras que no estás seguro de poder realizar, ¿no? Es como establecer los propios retos para poder extender estos límites en cuanto a tu conocimiento y en tu capacidad. Por ejemplo, el estudiar una maestría, pues ya es extender los límites, ¿no? De conocimiento, es decir, a veces decimos, es que yo con lo que sé, de hecho, la sabiduría pues es inmensa. Mientras más sabemos o mientras más leemos, nos damos cuenta que hay más. Entonces, es como el poder ampliar estos límites en cuanto a lo que pensamos que sabemos y también pensamos que podemos hacer. Bueno, en la otra característica nos habla de generar estándares de evaluación que pueden ser propios y confiar en ellos y mantenerlos. A esto se refiere que los logros y el crecimiento no se vean limitados, ¿no? En este caso por otras personas,
poder tener capacidad de aspiraciones, fijar nuevos estándares, ¿no? En cualquier campo en el que nos dediquemos. Es poder ampliar, ¿no? Y evaluar también de lo que yo estoy realizando. Por ejemplo, el hecho de una clase, el poder evaluar si fue mejor el día de hoy que la de ayer, por ejemplo, ¿no? Cada uno o cada docente en el aspecto del docente, por ejemplo, pues creo que nos damos cuenta en cuanto a que cada quien a nivel personal, pues evaluamos, ¿no? Si nos sentimos bien en esa clase o necesitamos como que aclarar más dudas o establecer más compromiso, o incluso decimos estoy satisfecho porque los estudiantes logré ver el objetivo, ¿no? Entonces, también es ampliar estos estándares en cuanto a esta propia autoevaluación. El otro aspecto que nos habla del pensamiento creativo es generar maneras nuevas de ver una situación que estén fuera de límites de las convenciones tradicionales, ¿no? Para ello, pues se necesita tener primero estrategias y práctica. Es decir, el poder establecer nuevas estrategias en cuanto a la práctica que realizamos, y esto pues finalmente nos lleva como a la solución de algún problema, alguna idea, por ejemplo, alguna cuestión, en la toma de alguna decisión, en cuanto a, no sé, explorar o inventar algún nuevo producto. O sea, aquí nos habla como de inventar o de reinventar cosas que no solamente están establecidas, ¿no? Por ejemplo, ante esto recuerdo específicamente en cuestiones de aprendizaje de una estudiante que, bueno, yo trabajo en la parte psicopedagógica de la URSSI. Y en esta parte me recuerdo mucho en la parte pedagógica de una chica que le dejaron un trabajo del aparato respiratorio, ¿no? Recuerdo cómo lo hizo, ella lo hizo con una caja de pizza, y al momento de abrirla se abría todo el aparato respiratorio. A ella se lo dejaron en un trabajo en hoja, así vilmente de cuáles fueron las funciones, y ella en lugar de realizarlo de forma tradicional, se le hizo más fácil realizarlo de forma abierta, ¿no? Que cuando abrías la caja de pizza, sacaban los pulmones, por ejemplo, y los pulmones eran eran como hojas moradas, grandes. De estos, la verdad no recuerdo, no sé el árbol, cuál era, y en lugar todas las venas o todo lo que implica el aparato respiratorio eran vilmente como que el tallo, ¿no? De cada hoja, y lo fue realizando de esta manera. Y ella decía que lo hizo así porque para ella era más práctico y era más fácil aprenderlo de forma más como lúdica que de forma más concreta, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el poder crear de un límite convencional, que puede ser el crearlo de acuerdo a tus propias necesidades, pero de una forma nueva y de una forma que tenga que ver con esta parte creativa, ¿sí? La tercera categoría nos habla del pensamiento autorregulado. Para ello, bueno, implica supervisar el propio pensamiento. Aquí ya es más como de lo interno. Y esta parte de supervisarlo implica hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy pensando en este momento? El cómo me doy cuenta que me funcionó esta estrategia para cierto examen, por ejemplo, desde la parte del estudiante o del docente, esta estrategia que ocupé en este grupo me es funcional en el otro, pero no de la misma manera, o cuál fue la eficacia en esta actividad, no sé, o sea, son como el poder reflexionar respecto a nuestra propia estrategia, a nuestro propio proceso de enseñanza, puede ser, o de aprendizaje, ¿no? En su caso. Y bueno, el otro aspecto es planear de manera apropiada. Para ello, pues creo que ahorita es más en cuestiones de que a todos nos ha llegado como una nueva estrategia de planeación, ¿no? En cuanto a la adaptación que tenemos a nivel virtual, y también es el poder echar mano de calendarios, por ejemplo, de poder tener planificadores personalizados en cuanto a las tareas semanales, por ejemplo, que tenemos, y esto pues llevarlo. Creo que esta es la tarea que tenemos como docente, de poder planificar y ayudar también al estudiante a poder planificar, ¿no? Entonces, esto implica el poder tener una mayor organización en cuanto a las actividades que tenemos activas, ¿no? El otro punto, pues, es identificar
y usar recursos necesarios, ¿no? En este caso, pues es todos los recursos necesarios que tenemos, que pueden ser tanto materiales, ahorita, por ejemplo, los recursos tecnológicos, pues son vitales, ¿no? Estos recursos didácticos también, que no solamente en cuanto a tener el aparato virtual, sino también el poder tener alguna agenda, o sea, todos estos recursos que nos ayuden a poder planear de una forma adecuada y el poder ayudarnos de identificar cuáles son los recursos en los cuales contamos para poder llevar a cabo más este tipo de pensamiento, ¿no? En cuestiones de actuación en cuanto ya sea al aula o incluso en la vida cotidiana, ¿no? El otro aspecto, pues, es responder de manera apropiada a la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, aquí implica una autoevaluación, ¿no? Es importante que toda actividad que tengamos, claro, no de forma metódica, pero sí es el poder ayudarse a la retroalimentación, ¿no? Creo que de donde mejor aprendemos es de esta retroalimentación, o sea, qué es lo que ve el otro, ¿no? Que muchas veces no es lo mismo la perspectiva que puedo tener, sino también es válido el comentario el punto de vista que tiene el otro, ya sea de las actividades que realice, de alguna clase, ¿no? El poder sondear cómo vamos, el cómo se sienten. Entonces, implica como dar respuesta a una actividad o alguna estrategia, ¿no? Escuchar estos comentarios con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento, ya sea académico, sea incluso personal, o sea en muchos ámbitos, sí es importante el poder introducir esta cuestión del hábito, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a un autor que incluso es un psiquiatra, más que autor, es un psiquiatra. Él recomienda mucho la autoevaluación, que incluso en psicoterapia lo maneja. Él evalúa dentro de su proceso, se evalúa a sí mismo a través de una encuesta que les realiza a sus pacientes, ¿no? De cómo se sienten, de qué debe mejorar, en qué consideran que ha sido más práctico. Entonces, también evalúa su práctica y bueno, creo que eso es necesario porque eso nos permite el poder brindar, ¿no? Incluso a los estudiantes esta retroalimentación es vital, el no solamente en sus trabajos decir, te faltó, ¿no? Sino que ahorita desde este aspecto de la disciplina positiva es hablar mucho de la fortaleza, o sea, el lograr ver cuáles fueron los puntos esenciales en los que logró adquirir o realizar en una actividad y también, o sea, cuáles son esos aspectos en los que se le invitan a mejorar y que sobre todo se le van a verificar que efectivamente lo pueda realizar en próximos trabajos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es vital en este sentido para poder autorregular o el poder autoconocerse en cuanto a las estrategias que estamos implementando, ¿sí? Y bueno, ya como punto último de esta categoría o tercera categoría de lo que implican los hábitos mentales, implica evaluar la efectividad de las acciones, ¿no? En este caso, ¿cómo es que podemos evaluar esta efectividad? Pues teniendo disciplina, un compromiso alto en cuanto a lo que queremos mejorar, ¿no? El poder mirar logros de la tarea y del objetivo con estándares altos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? Que finalmente creo que todos los que estamos aquí o incluso hasta los que no están, buscamos calidad en lo que damos, en lo que aprendamos y es el poder obtener, ¿no? Esta efectividad en todo lo que podemos lograr, no solamente en el proceso de aprendizaje o de enseñanza, sino también al nivel personal. Y bueno, para ello, ¿cuál sería la responsabilidad como alumno? Bueno, ¿cómo puedo entenderlo, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué me implica esta responsabilidad? Finalmente es involucrarme, ¿no? En la formación académica, tener un criterio para conocer lo que estoy aprendiendo, el poderlo reflexionar y la forma de cómo lo estoy aprendiendo, ¿no? Eso es importante, el poderse por ejemplo, cuando nos dejan en cuestiones de maestría, cuando se dejan lecturas, qué tanto estoy implicado, ¿no? No solamente de lo que recibo del docente, sino qué tanto me implico, no solamente en todo lo que recibo, ¿no? Sino también en dónde o qué tanto exploro, qué tanto indago, qué tanto profundizo en mis textos, cómo es que estoy comprometiéndome en este proceso, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la otra que en todo estudiante tenemos posturas o encontramos posturas en los estudiantes, que estas posturas ante el estudio tenemos de tres, o lo sufrimos, o lo negamos, o lo amamos. ¿Cómo lo sufrimos? Cuando decimos, ay, sí tengo tarea, pero al rato, o mañana, o después.
como que lo postergamos, ¿no? Hablamos mucho de esto ahorita actual, que es la procrastinación, y el poderlo como que sabes que lo tienes, pero es molesto, ¿no? Como que es tedioso. Y la otra es que sabes que lo tienes, pero no haces caso, ¿no? Simplemente dices, no lo hago y no lo hago, no quiero, ¿no? Entonces lo niegas. Y la otra es que lo disfrutas, sí disfrutas también, claro, padeces de alguna manera tal vez el estrés, el tedio de poderte involucrar, pero al final de cuentas el resultado, tienes más satisfacción de cómo es que llegaste a ese resultado más que el propio resultado, ¿no? Por ejemplo, quienes han hecho alguna tesis, pues es un proceso bastante tedioso, bastante a veces estresante, pero el resultado de ver escrito alguna tesis, algún proyecto, algún trabajo, vale la pena, ¿no? Valió la pena el esfuerzo y el resultado tal vez no puede ser tanto el reconocimiento, o igual y sí, sino es más la satisfacción que quedó al momento de ir sabiendo que valió la pena, ¿no? Que lo sacrificado en su momento valió la pena por el resultado obtenido. Y bueno, el otro punto es tener una actitud de curiosidad ante cosas que se aprende, ¿no? Esta curiosidad es vital porque incluso hasta varios filósofos lo hablan como una virtud, ¿no? La curiosidad, que también puede ser un vicio, como en este caso el chisme, por ejemplo. Pero aquí, hablando de como virtud de curiosidad, gracias a eso la investigación existe. Porque si no hubiera esta capacidad de curiosidad, de poder entender o querer profundizar algo más allá de lo que queremos entender, pues no hubiera una pregunta originaria, ¿no? Que pudiera decir, bueno, ¿cómo es que se da este fenómeno? ¿Cómo es que tiene relación? ¿Cómo es que influye? Y gracias a esta curiosidad, pues nos permite el poder indagar más, ¿no? En este caso. Otra es tener una actitud de apertura, eso es importante. A veces encontramos en todo, a nivel del proceso educativo, encontramos docentes, a veces ya con apáticos, o sea, con apatía, otros la verdad no, o sea, otros que aman su vocación, aman su profesión, la parte docente que para mí es fantástica, ¿no? Esta relación en cuanto a lo que se aprende del estudiante y cómo también aportar, ¿no? En cuanto al estudiante, pero también encontramos como este displacer, ¿no? En cuanto a la docencia, que esta apatía de otra vez lo mismo, otra vez. Entonces, bueno, es como esta lucha, ¿no? En cuanto a la apertura o en cuanto a la apatía. Y a final de cuentas, pues reflexionar, o sea, reflexión en cuanto a lo que estoy llevando, cómo estoy llevando este proceso, ¿no? Y bueno, respecto al docente también, o sea, que bueno, lo que acabo de decir tampoco es que esté peleado nada más para el alumno, sino también el docente. Y bueno, ¿qué implica? Pues que como docente podamos facilitar en el aula la discusión, o sea, propiciar esta discusión en cuanto a qué son los hábitos, cómo es que puedo generar un pensamiento crítico, cómo generar en los estudiantes un pensamiento regulado, un pensamiento que pueda ser creativo también, ¿no? Y en esto, bueno, me puedo ayudar en cuanto a rúbricas de autoevaluación, por ejemplo, de que no solamente, o yo lo que sugiero mucho es la coevaluación, que no solamente te evalúo yo, sino también tú te evalúas y nos evaluamos, o sea, cómo es que también te acompaño en esta evaluación para que se pueda aprender una autoevaluación mucho más específica, ¿no? Otro, pues, es compartir experiencias personales que se relacionen con un hábito, por ejemplo, ¿no? Es importante que también el docente, que si yo soy capaz de poder tener estos hábitos a nivel personal, soy capaz de poder pedirlos o incluso identificarlos en los demás. Entonces, sí es importante trabajarlos, gestionarlos, eso es una pauta importante. Tomar nota, ¿no? De comportamiento, por ejemplo, de estudiantes que demuestren un hábito en particular o reconocer que efectivamente hoy se aprendió a reflexionar sobre este texto que se mostró en clase, por ejemplo, o que no solamente se definió, ¿no? un término en clase, sino que se profundizó un poco más o que alguien llegó a una conclusión que no se había esperado, por ejemplo, ¿no? Es estar atento a estas características que podemos encontrar en el aula, ¿no? O incluso en el niño. Y bueno, identificar, o sea, ponernos como meta específica, el decir, en esta semana me gustaría trabajar, por ejemplo, más la reflexión en los estudiantes, ¿no? Más el criterio personal. Entonces, sobre todo de los temas, la tarea de esta semana es que podamos identificar más la reflexión en cuanto a lo que realizamos en el aula, ¿no? O incluso en las clases virtuales o presenciales, ¿no? Entonces, esto, bueno, es para favorecer el desarrollo, en este caso, de este tipo de estrategias en los estudiantes. La otra, pues, es lo que mencionaba hace un momento, servir de modelo para fomentar un hábito.
Esto pues es vital, el poderlo identificar y sobre todo el reconocerlo a los demás y que yo lo pueda plasmar y servir como modelo, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo. Porque si yo pido de los demás, por ejemplo, el que tengan mente abierta hacia ciertos comentarios y yo soy la primera persona que me aferro a mis propias ideas o a lo que yo digo, pues obviamente esto no va a permitir, ¿no? No estoy sirviendo como este modelo en cuanto a lo que quiero generar, sino que también yo sirvo de pauta para poderlo generar. Bueno, reconocer los hábitos de los estudiantes y elogiarlo, esto por supuesto, y la pauta pues de disfrutar la docencia, ¿no? Esto sería, parece sencillo, pero es un arte, la verdad, la docencia, así como todo, es un arte. Y bueno, finalmente, pues entender que estos hábitos no están inmersos solo en la educación, sino que como nuestra persona es integral, o sea, busca otras esferas, también tiene que ver con esta, cómo esta importancia radica en poderlos gestionar y trabajar de forma cotidiana. Y esto pues con la finalidad de poder establecer un proceso mucho más familiar, mucho más eficaz en cuanto a las aulas o incluso a nivel personal, ¿no? Para obtener y lograr resultados favorables. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted, maestra, por compartirnos el tema de esta tarde. Le vamos a pedir a todos nuestros participantes si gustan abrir sus cámaras o si quieren participar, vamos a iniciar la ronda de participación. Dudas, preguntas, felicitaciones. Vamos a aprovechar que esta tarde contamos con la presencia de la maestra Lisette. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Alguna aportación, alguna pregunta por parte de los participantes hacia nuestra ponente de esta tarde? Bien. Buenas tardes, maestra Lisette. Una pregunta. Lo que pasa es que sí. al escuchar la ponencia, tuve una pequeña, o sea, como conclusión fue que nosotros como docentes o igual como alumnos tenemos que estrechar una relación entre alumno-maestro y evaluar los 3 pensamientos, que es el pensamiento crítico, creativo y autorregulado. Y de ahí sacar nosotros como ahora sí, el producto serían la autoevaluación y la evaluación también del mismo alumno hacia él, o Sí. ahí como que me perdí. Bueno, la ayuda aquí es que podamos ayudar al estudiante, la coevaluación, no sé si a esto se refiere. Es importante, por ejemplo, al menos yo como lo hago, cuando evalúo trabajo en equipo, no solamente evalúo el resultado, no solamente evalúo el producto, sino también ayudo al estudiante a que ellos evalúen su proceso de resultado, ¿no? Su proceso final. Y no solamente les pido a ellos que se autoevalúen, sino también yo lo hago con ellos, ¿no? Primero evalúo como todo su trabajo, todo su proceso, todo y su resultado final, pero también les pido a ellos que se autoevalúen como grupo, pero lo hacen junto conmigo, ¿no? De tal manera de acompañar esta autoevaluación, porque muchas veces pensamos o el estudiante, si le decimos, a ver, ¿cuánto te pondrías de calificación en esta actividad? Hay estudiantes que dicen 10. Cuando no es como, y tampoco hay algunos que te dicen, no, pues es que me pondría 5. Cuando tú estás viendo que el proceso fue bien, que por qué pondrían, o sea, por qué se pondrían 5, pero son con criterios que hay que acompañar al estudiante, hay que acompañar incluso al niño, ¿no? Desde pequeño a ser objetivo con su rendimiento e incluso a reflexionar en qué le faltó y en qué puede mejorar, ¿no? No sé si contesté su pregunta. Gracias, Valeria. Bueno, en el chat, maestra, no sé si guste usted ver el chat, ahí también tenemos algunos comentarios. A ver si puedo ver todos, porque son un montón. Bueno, se lo leo. Buenas tardes, maestra Lisette. A ver, por favor. Decía Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.
El trabajo docente muchas veces es señalada en base a sus resultados. Es decir, para algunos padres solo les interesa que sus hijos aprendan a leer y escribir. No obstante, existen resultados que no son tangibles. Trabajar la mente y sus hábitos mentales son importantes, pues se desarrollan pensamientos que hacen a los alumnos un ser pensante y reflexivo, un ser capaz de discernir su realidad para obtener resultados. Le agradecemos la información acá plasmada. Muy bien, Gracias. felicitaciones a algunos participantes. No sé si alguien más guste participar. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Comentar algo? Bueno, de hecho, o solo un comentario, ¿no? Respecto a esto que comentan. Creo que sí, a veces encontramos, creo que nuestro trabajo docente, ¿no? Siempre, y más cuando se trata de niños, es primordial, el trabajo primordial, pues son los papás a veces, ¿no? O sea, es este trabajo de poder impartir, de poder colaborar, ¿no? La primera comunidad principal cuando trabajamos con niños, pues son nuestros padres, no nuestros, perdón, los padres de los niños, ¿no? O sea, finalmente el poderlos introducir a este proceso educativo y el que también estén conscientes de las estrategias brindadas y sobre todo que no tanto es que tenga que aprender a leer, sino para qué le sirve leer, por qué le sirve profundizar más en la escritura, por qué estamos encima de estos cuestiones que la ortografía, que a ver, escribe, porque ahorita actualmente los niños pues olvidan escribir. Realmente ya ahorita todo es tecnológico, ¿no? Incluso hasta para nosotros, en lugar de escribir un chat rápido, pues el audio, ¿no? Entonces es más como en este caso, ¿no? El trabajo, la importancia del trabajo en padres. Sí, así es, maestra. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Hablan de la apatía. Sí, otro aspecto importante, ahorita o viendo el chat lo que mencionan de la apatía docente, creo que también, ¿no? Esta es una apatía a nivel general y a nivel psicológico que nos está invadiendo a muchas personas, pero es una tarea personal el trabajar ante eso. Yo he dicho que la docencia es mucho arte, y ningún grupo va a ser igual a otro, aunque tengamos el mismo ciclo, aunque tengamos las mismas materias, aunque tengamos el mismo contenido, ningún grupo va a ser igual al otro. Tampoco los padres van a ser igual al otro. Creo que las generaciones nos han alcanzado. Ahorita ya hablamos más de generaciones millennials, centennials, e incluso si hablamos de otro tipo de generación de padres nos han alcanzado. Incluso hasta estudiantes son diferentes, ¿no? Entonces, creo que es más enfocarnos a este trabajo personal en la propuesta, o sea, cómo combatimos esta apatía. Pues yo lo he visto cómo lo combatimos teniendo propuestas, dando propuestas de adherencia, ¿no? A esa propuesta, o sea, cómo llego a mi primera reunión, cómo impacto a los padres sobre mi proceso o mi plan de trabajo, ¿no? O sea, cómo es que se van a adherir a estas propuestas que pueden ser atractivas, pero de inicio necesito tener una propuesta para poder adherir a los demás, ¿no? Maestra, nada más aquí agregar, no quiero participar Sí, ahí. adelante, Francisco. Ajá, es la importancia de lo que es planear, ¿no? De lo que nosotros queremos transmitir en ese conocimiento, para crear el pensamiento crítico, nosotros tenemos que plantear precisamente las herramientas, los criterios plasmados precisamente ahí. Ahorita, por ejemplo, tenemos que estar planeando semanalmente. Antes se planeaba de todo un semestre, todo un año, pero ahorita se tiene que hacer por partes, que es más, como que más metódico, ¿no? Más autodidacta. Entonces, esa parte es bien fundamental, la planeación didáctica, ¿no? Lo que queremos transmitirle a los chicos, las herramientas. ¿Cómo lo queremos hacer? Estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Finalmente la planeación nos da una línea. Es la parte tediosa, la verdad, ¿no? Por ejemplo, para una clase
díganme o no me dejarán mentir que incluso podemos tener 2 horas frente ahorita virtual, pero nuestra planeación está de 3 horas antes. O sea, tal vez la clase fueron 2 horas, pero nuestra planeación está de una semana antes, ni siquiera dos horas o 2 días, sino una semana antes. O sea, tanto lo que vemos a nivel, por ejemplo, ahorita, ¿no? El hecho del webinar, o sea, hay una planeación antes, hay un contenido previo, ¿no? Entonces es vital porque necesito llegar con una propuesta y efectivamente, como dice usted, o sea, la planeación o ese plan o esas hojitas en las cuales yo ahí estoy dejando todo lo que estoy visualizando a futuro. Por eso es vital la planeación. Gracias, maestro. Muy bien, tenemos una pregunta aquí en el chat, maestra. Sí, Dice, adelante. maestra Lisette, el tema tratado es muy interesante. Le pregunto, ¿hay un estado del arte para tener alguna referencia? Sí, hay, bueno, este enfoque lo pueden encontrar mucho desde Marzano. Marzano dentro del modelo, incluso lo pueden ver desde el modelo de dimensiones del aprendizaje, habla mucho sobre estos aspectos, ¿no? Profundiza específicamente de lo que es esta intención o de plasmar la cuestión de los hábitos mentales, ¿no? No solamente esto, bueno, esto desde el enfoque pedagógico, ¿no? Desde el enfoque psicológico lo hablamos, bueno, yo tengo el enfoque, soy psicóloga de profesión, entonces también lo hablamos desde este enfoque a nivel mental, ¿no? Que lo podemos encontrar actualmente en este tipo de antecedentes que encontramos de la psicología positiva, encontrarán mucho respecto a esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto lo podemos introducir en cuestiones de lo pedagógico, ¿no? Gracias, maestro. Sí, ya tienen hambre, creo que no. No, de Gracias. hecho, muy clara su ponencia, dicen los participantes. El Qué maestro bueno. Francisco Bernal. Gracias, maestro Francisco. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, pues entonces le voy a ceder la palabra a mi compañera Lilibet, de vinculación. Sí. Lilibet, ¿te encuentras con nosotros? Ah, ya te vi. Hola, buenas tardes, Lili. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra Lisette. Muy interesante Buenas tardes. su ponencia. Gracias. Bueno, comentarles que, primero que nada, pues agradecerles que nos estén acompañando en este webinar con la maestra Lisette y comentarles que tenemos inscripciones abiertas, estamos manejando lo que son 4 posgrados en la Universidad Santander, tenemos un doctorado en Ciencias de la Educación y 3 maestrías en Educación, al igual tenemos 7 licenciaturas y en el mes de enero, el próximo año, vamos a tener diplomados, vamos a tener 5 diplomados nuevos, donde esperemos pues se puedan incorporar alguno de ustedes. Los invitamos, esta semana vamos a tener varios webinars, de aquí hasta el día viernes, y el próximo mes también vamos a tener algunos otros webinars para que nos estén acompañando, y reiterarles la invitación a estudiar en la Universidad Santander. Contamos con excelentes maestros, con buenas instalaciones, ojalá y nos puedan visitar. Tenemos todas las medidas ahorita con esto de la contingencia, y también pues comentarles, ¿no?, que se animen a estudiar un posgrado, a seguir su preparación, ya sea una maestría, un doctorado, o en este caso si quieren seguir estudiando otra licenciatura, también lo pueden hacer. Las licenciaturas están muy interesantes porque las puedes terminar desde 3 años hasta en 10 meses pueden terminar una licenciatura aquí en la Universidad Santander. Entonces está muy interesante nuestro programa de estudios, y en el caso de los posgrados los manejamos en 2 modalidades, lo manejamos en la modalidad en línea y en una modalidad mixta donde solamente acudes un fin de semana al mes. ¿Okay? Entonces agradezco la oportunidad a la Universidad Santander, al maestro Carlos, a la maestra Lisette por el espacio, y pues invitarlos a que formen parte de la Universidad Santander. Muchas gracias. Gracias a ti por la información, Lilibet. Ella es nuestra compañera de vinculación de la Universidad Santander. Pues muchísimas gracias, maestra Lisette, a nombre del rector, Gracias a el ustedes. doctor Enrique Navarro, la vicerrectora, la doctora Eva Adriana, en nombre del maestro Alan Romero, director de la Universidad Campus Oaxaca, y su servidor, el coordinador académico, el maestro Carlos Sigüenza, mis compañeros de la universidad, le agradecemos su tema del día de hoy. Que tenga excelente tarde, igualmente a todos los participantes.
Recordarles que si van a necesitar de la constancia de participación de este webinar, nos dejen sus datos, por favor, aquí en el chat para poderles hacer llegar también su constancia de participación. Sería todo en esta tarde. Los invitamos para que nos sigan acompañando. Se están transmitiendo también por el Facebook nuestros webinars. Nos vemos. Un saludo a la Gracias a distancia. todos. Cuídense. Muy amable, gracias, hasta luego. Hasta luego, maestra.